Buenas tardes. Quisiera ser como un profesor o un rector y mandar llamar a la gente que está afuera, el triple del público que hay acá, pero les agradezco a ustedes. Entiendo que hay muchas actividades y yo quiero agradecer que me hayan invitado para hablar de la memoria, compartir con ustedes, con un hombre como el profesor David, que ha recorrido el país para hablarnos de la belleza, de la riqueza de un territorio como el nuestro, que es mágico. Pero yo soy periodista y he visto el dolor de mi país. No voy a hablarle solo del dolor, voy a hablarle de por qué seguimos resistiendo, no sin antes agradecerle a todos esos hombres y mujeres del periodismo que cada año y en muchos lugares de Colombia hacen todo para dejar un testimonio, no solamente de las múltiples violencias, sino también para hablar de la resistencia, para hablar de la dignidad. Y anoche precisamente se le entregó los Premios Nacionales de Periodismo, donde una colombiana como Yolanda Ruiz fue homenajeada Premio Vida y Obra. Así que para todos esos colegas de regiones que no son los influencers tradicionales que hoy quieren reemplazar el periodismo, pero que quieren utilizar las redes sociales para generar emociones y a veces para llegar al mundo de la política. Lastimosamente lo digo por esos influencers, pero mi agradecimiento para todos esos periodistas. ¿Qué he hecho a lo largo de muchos años? Cada una de estas fotografías es documental, implica que no es una construcción mía, pero los periodistas hemos tratado de juntar los fragmentos de ese espejo roto, en este caso allá en una trinchera en Jurado, Chocó, cerca a la frontera con Panamá. Murieron 23 infantes de marina, el carpintero del pueblo y un policía. Pero ese elemento en la base del ejército, ese es un espejo donde deberíamos todos de mirarnos el rostro. Porque a veces, dependiendo quién es, uno dice responsable los guerrilleros, responsable los paramilitares, responsable el ejército. ¿Y dónde hay otros responsables? Yo agradezco mucho el panel o los paneles anteriores donde habían personas tan importantes hablando de derechos humanos y responsabilidad. Porque es que los derechos humanos no pueden ser ajenos a la vida misma, porque muchos de nuestros niños y niñas en territorio han crecido mirando a través del espejo roto o de las cristales rotos la guerra. En Medellín, Angie, Comuna 13, Operación Orión. Y quiero, en este momento que estamos en un debate en el país frente al tema de menores en la guerra, y mucha gente celebra, unos pueden celebrar un bombardeo a un campamento y culpar al ejército, y otros lamentar la muerte de esos niños y niñas. ¿Quién es el culpable? ¿O hay muchos culpables? ¿Dónde está el Estado colombiano invirtiendo en educación, invirtiendo en salud? Y entonces empiezan los debates, casualmente, con la compra de aviones. Y quizás el mayor proyecto de este gobierno, la compra de los aviones suecos, la industria militar. Y cuando yo pienso en esos niños que utilizan botas 2 o 3 tallas más grandes y uniformes que se los tienen que remangar, pero que son la carne de cañón de los distintos ejércitos. Cuando pienso en esos niños con balas más grandes que su sonrisa, yo digo, ¿por qué estos niños y niñas
que hacen parte de distintos ejércitos en fotografías que he tomado a lo largo de tantos años, tienen que seguir siendo reclutados porque el Estado no toma el control de estas zonas de conflicto. Y yo hoy les voy a mostrar imágenes de distintos años, pero para mí es tan triste la imagen de un niño de 16 años del ELN o los niños anteriores de las FARC, tan triste como el llanto de Miguel Arturo Valencia porque le han matado a su hermana por ser integrante del ejército. Y yo todas estas historias me podría quedar contándoles cantidad de cosas alrededor, porque no me especialicé en hacer fotos para periódico. Me gusta hablar de los nombres, me gusta contar la historia de la gente y con el paso de los años volverlos a encontrar, porque un país en donde las armas son comadronas, en el campo o en la ciudad, un país en el que es mayoritariamente cristiano y casi todos llevamos sobre nuestro pecho a veces un Cristo, un divino niño, un escapulario, a veces buscando protección, pero en la guerra también se pide puntería. Y entonces yo me pregunto, este país que es mayoritariamente cristiano, ¿a qué prójimo enseñó a amar? ¿A sí mismo o al hermano? Y el hermano es también el río y es el árbol. El hermano es un pájaro que canta. El hermano es una mariposa. Pero muchos de nuestros hermanos en la ciudad y en el campo muchas veces nos han inundado de armas. Y recuerdo estas fotografías de Medellín en el año 2002, cuando los paramilitares terminaron haciendo una alianza con el ejército, y todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Por eso era tan importante lo que decía aquí el señor Diego Pérez. Muchas veces alguien asume la presidencia de una compañía y 20 o 25 años después tiene que resarcir económicamente los daños de las alianzas que en los territorios hacen jefes de seguridad con grupos criminales que terminan acabando con líderes sociales o con sindicales. Pero en Medellín todavía se están buscando en la escombrera los muertos. Estas fotografías que corresponden al Plan Colombia nos hablan de esos momentos en los que la guerra invadió el cielo, el mar y la tierra. Es también allá en Jurado, Chocó. Sin embargo, siempre he visto a nuestra gente tratando de resistir, a las mujeres marchando en contra de la guerra, porque ellas no están pariendo hijos e hijas para ella, para la violencia. Y nuestras mujeres se paran firme en los territorios y muchas veces en las ciudades y les dicen locas por defender la vida. Una madre quiere que sus hijos estudien, que sus hijos trabajen en una gran compañía en el campo o que puedan estudiar en la ciudad. Y por eso es tan importante que se generen este tipo de espacios. Si yo vengo aquí invitado por ustedes, agradeciendo que me inviten para decirles, entiendo lo que es la fragilidad de la vida. Nuestra vida es tan frágil como las alas de una mariposa, pero yo he encontrado las mariposas pegadas en los fusiles de los paramilitares como esta, y todos burlarse de un fotógrafo porque persigue una mariposa en un campo de entrenamiento. Todos quieren salir muy fuertes y poderosos, pero se burlan y dicen, al que se le pegue la mariposa es un marica. Y yo digo, ojalá tuviéramos muchos más maricas y no gente armada causando daño en los territorios. En otro momento vi una mariposa pegada en el pecho
de un guerrillero del ELN, escolta de Antonio García y de Gavino. Y siempre el mismo gesto, que no quede mi rostro. Pero un día, y aquí estaba ahora el personero de Orito, Putumayo, un día en Orito, Putumayo, en el 2003, las FARC dinamitó el oleoducto y mientras voy caminando encuentro la mariposa que muere pegada en el petróleo. Claro que he visto derramarse el petróleo y muchas veces me he manchado la ropa porque me agacho para ver los efectos sobre la naturaleza y sobre la vida de la gente. ¿Cómo me voy a olvidar de Matilde Sánchez en Machuca, Segovia, cuando el 18 de octubre de 1998 el ELN dinamitó el oleoducto y yo encontré 35 cuerpos calcinados reunidos por la comunidad al interior de la iglesia de Machuca? ¿Cómo lo voy a olvidar? Un país en el que se ha derramado millones de barriles de petróleo, y ustedes que trabajan en la industria del petróleo, en la del gas, en la de la energía, tienen que entender que nosotros los periodistas, no influencers, que los periodistas y los defensores de derechos humanos que debemos dejar testimonio del nombre y el rostro de una mujer como Matilde que pierde parte de su familia, pero además que hemos visto los estragos que causa la explosión de los oleoductos cuando convierte nuestros bosques en un infierno. Este es el bosque de Machuca y el río, ahí en Segovia, el río Pocuné, fue testigo de ese derrame y testigo del horror que vivió la comunidad. Este es el sepelio de las primeras 35 víctimas de ese 18 de octubre del 98. Y ojalá al final pueda mostrarles cómo el río y la naturaleza está hoy. Muchas veces, y cuando hablo de ríos, no puedo dejar de hablar de Bojayá. Bojayá y Machuca son los peores escenarios de la guerra en Colombia vivida por las poblaciones. El anterior como consecuencia de una acción del ELN y este como consecuencia de una acción de la guerrilla de las FARC. Y entonces para mí es muy importante estas fotografías porque le tengo que explicar a la gente más joven, a los públicos en Colombia o en el exterior, es quiénes viven las consecuencias de la guerra y las decisiones a veces de armarnos más o de hacer un proceso de paz. Y entonces a la gente toca explicarle que los que viven las consecuencias de la guerra viven a orillas como el río Atrato, este es Bojayá, y que ahí está el Cristo mutilado. Y se los dice alguien que vio los cuerpos dentro de la iglesia de Machuca en Segovia, o que vio los cuerpos dentro de la iglesia de Bojayá. Pero nadie puede decir que he utilizado una mano, un pie o la cabeza de un adulto, una mujer o un niño para generar una emoción y odio, pero utilizo ese Cristo que es nuestro Guernica. Ese Cristo es el Guernica colombiano. Y ahí, como prueba, cuando sacaron en mayo del 2002 a las víctimas y ver el dolor de la gente de Bojayá, mirar la cara de Mercedes Saucedo, que perdió a parte de su familia, acompañar a los habitantes de Bojayá en el sepelio. 12 hombres enterrando solos, no había fiscalía, no había Cruz Roja. Y entonces, ¿por qué la importancia de que alguien cuente la historia? Y mucha gente dirá, no queremos ver fotos bellas, sino como las que tomó el profesor. Eso es Colombia y es maravilloso. Y entonces, ¿qué hacemos con el dolor? Nos olvidamos de lo que puede servir. ¿Qué hubiera pasado si no conociéramos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o el Vietnam, o Irak, o el pueblo palestino?
¿Y por qué tengo que hacer estas fotografías cuando llego a territorio? Y entonces es entender el papel a veces de los reporteros, de los fotógrafos. No soy el único, pero sí trato de hacer fotografías contra el olvido y darle nombre y rostro a las víctimas inocentes, civiles de nuestro país, que como Huertina muere en las acciones entre el ejército y la guerrilla, el ejército y los paras, y estoy hablando solo de Bojayá. Y hacer solo una fotografía de un hombre, el esposo de Huertina, Aniceto, llorando sobre el ataúd donde está su esposa, y que el periodista tenga que soltar la cámara para ayudar a hacer el hueco, porque es que no solamente puedo hacer fotos, muchas veces me toca soltar la cámara y entender que nuestra gente en los ríos tiene que levantar una bandera pidiendo el cese de fuego, pidiéndole a los actores armados: basta ya. Y he visto la naturaleza allá mismo en Bojayá tratando de nacer donde otros llevan la guerra. Estas imágenes son del 2002, una ventana del comando de policía destruido. Estas fotografías o este testimonio, yo no solamente, ustedes dicen, bueno, ¿y usted cómo hace para documentar esto? Y usted no va y cuenta después qué pasó con la gente. Pues bueno, que la gente quiere volver, que la gente quiere retornar, que la gente quiere sembrar. Y ahí está la población retornando el 2 de septiembre de 2002, 4 meses después de la guerra. Y vienen en un bote o en muchos. Este se llama el Niño Chévere. Y dentro del Niño Chévere, un hombre como Eugenio Palacio. Su hija nació en medio del desplazamiento. Viene retornando a Bojayá con 33 días de nacida. Sandra Patricia. Y viene en el Niño Chévere. La gente levanta las banderas y le dice a la gente de Bojayá: bienvenidos a tu tierra, bienvenidos a tu río. Y esto es motivo de alegría. Y un mes después, en octubre de 2002, 14 de octubre, la gente en el mismo lugar de donde sacaron los muertos encienden velas, soñando con vivir en paz. En medio del proceso de paz en el que participó Framper, recuerdo cuando trajeron algunos de los comandantes de la guerrilla y vinieron a pedirle perdón al pueblo. A la única persona que le permitieron tomar ese día fotos fue a mí. Yo no les estoy mostrando fotografías de la gente de las FARC caminando dentro de la iglesia, pero sí recuerdo esa noche cómo la gente se fue a dormir tranquila porque les habían pedido perdón. La esperanza de Bojayá es como ese cielo estrellado, y en el plebiscito por la paz, esos pueblos negros o pueblos indígenas que saben que ellos son los que pierden la vida, votaron el 97% sí a los acuerdos de paz, mientras en el resto del país mucha gente decía que no. Y por eso entonces yo, con el paso de los días, busco a Eugenio o de los años. En 2019, y gracias al acuerdo de paz, plenamente identificadas todas las víctimas 17 años atrás, busco a Eugenio Palacio, recordándolo como símbolo, porque además esta fotografía fue símbolo después de los acuerdos de paz en el plebiscito. Y busqué a Eugenio y me lo encontré y le tomé una foto con el celular. Yo le dije: Eugenio, tu hija Sandra Patricia no creció, este es el pueblo de García Márquez, esto es ese relato mágico. Y me dijo: no, hombre, Chucho, esta pelada es mi nieta, es hija de Sandra Patricia. Y yo: ¿cómo así? Y entonces ya el otro día fui con mi cámara grande, normal, y le tomo a esta hija y encuentro que ahí está Eugenio, Sandra Patricia, su hija. Y entonces digo: bueno, también tengo que buscar la ventana para entender cómo la naturaleza vuelve a nacer donde otros llevan la guerra.
Y esa ventana, el árbol y los helechos habían multiplicado dentro del comando de policía, y esa ventana, que era un segundo piso, miren ustedes las raíces del árbol, cómo salieron por la ventana del segundo piso y bajan buscando la tierra. Y entonces entiendo y les quiero decir a ustedes siempre es, la naturaleza siempre nos ha dado un mensaje, y es, como bien lo sabe y lo decía ahora nuestro profesor, vivimos en un país maravilloso, rico, diverso, pluriétnico, y la misma naturaleza nos dice que puede volver a nacer. La misma naturaleza que ha quedado con heridas de bala. Ustedes están viendo ahí los impactos de bala en los árboles, y esto es atrás de Bojayá. Los bosques que se convirtieron en campo de batalla, los bosques de donde la gente salió huyendo, llevando sus marranos a cuestas, huyendo con neveras. Porque estas fotografías hablan de los desplazamientos de niñas como Lady Lorena llevando en el Mapiripán, en el Meta, una gallina, o los niños Nukakmaku saliendo con sus animales. Y cuando desplazamos a la gente, entonces los actores armados entran para uniformar a los micos o para tener un jaguar entre su tropa en un entrenamiento. Marcamos la piel de los perros, la piel de una mujer. Se marca el territorio y los comandos. Se destruye la infraestructura eléctrica. Se bloquean las carreteras, impactos en las escuelas, en los tableros, pero siempre en esos lugares alguien rescatando un cuaderno. Voy a terminar de esta presentación un poquito diciéndoles que yo soy testigo de ese dolor y muchas veces de las bombas, pero aún así veo cómo la gente sale y marcha en contra de ella. He visto matrimonios en medio de la destrucción. Pueblos con 23 muertos están buscando a la gente que murió después de un ataque, en este caso de las FARC, y sin embargo, Beatriz y Oscar no pararon el matrimonio, porque el amor es más poderoso que cualquier violencia. Y esta fotografía, yo los veo a todos ustedes aquí y pienso que cada uno de ustedes tiene que cargar un ladrillo. Si son de empresa privada, de ONGs, internacionales o nacionales, o son funcionarios de gobierno, pero tendrían que juntarse con los sueños de nuestros campesinos y campesinas que siempre han cargado un ladrillo para reconstruir un pueblo. Por eso es una invitación esta presentación, que ahora puedo de pronto compartirles otras fotos, pero decirles: ese ladrillo es la posibilidad de que entre todos construyamos un país mejor, a pesar de que ahorita estén sonando los tiros. Muchas gracias.